A ver, muy buenas tardes a toda la familia del reino, quien te habla, tu pastor y profeta Gionay de Araque, una vez más acá conectado para poder transmitir en vivo desde nuestra página Rosa de Sarón, utilizando pues las diferentes redes sociales para poder compartir la porción que hoy pues corresponde, recordando que estamos estudiando el mes tercero y sus acontecimientos. Hemos estado hablando de la tribu que representa el, el mes y estuvimos un tiempo allí inquiriendo, profundizando, referido a qué nos enseña la tribu de Zabulón. En esta tarde, pues vamos a estar compartiendo uno de los de los estatutos o quizás de las recomendaciones que se nos entrega en el mes tercero. En el mes tercero se nos da una instrucción de poder estudiar la Megilá de Ruth, ¿ok? En el tiempo seleccionado del mes tercero, la Torá nos deja a nosotros una instrucción, nos deja ese diseño que nos permite a nosotros accesar a las revelaciones que el Padre nos entrega mediante su escritura, mediante su instrucción, mediante su consejo. Así que todos los que estamos conectados en este estudio, recordando pues que el Centro Apostólico y Profético La Rosa de Sarón tiene esta encomienda, tiene una encomienda similar a pues lo que nos enseñaba la tribu de Isaacar, que somos entendidos en el tiempo, estudiamos los tiempos seleccionados, estudiamos sus santas convocatorias para poder converger con lo que se ha profetizado, para poder alinearnos, para poder ser un ejad con lo que el Padre Eterno nos entrega y nos va marcando tiempos, ¿ok? La Megilá de Ruth, una de las instrucciones en el mes tercero para la festividad de Shavuot, se nos da esa instrucción o quizás una misma, un mandamiento para poder inquirir, profundizar, meditar, referido al libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro que nos deja a nosotros una revelación en el nivel SOT, en el secreto, donde podemos ilustrar los personajes que allí se relatan. Ciertamente no fue una fábula, ciertamente fue un hecho histórico, pero también se relaciona con lo profético, porque podemos observar e interpretar los personajes que la Megilá de Ruth nos enseña, donde está la figura profética de Yeshua, y Ruth representa esa novia que se está ataviando, esa novia que se está preparando, esa novia que salió de un sistema pagano, de una cultura pagana y se encuentra con su amado, se encuentra con su origen, se encuentra con esa verdad que nos representa el personaje de Ruth. ¿Ok? Entonces, me gustaría pues que todos pudiéramos hoy observar algo que el Señor en este ciclo de Shavuot me muestra y obedeciendo la misma, obedeciendo a la instrucción de poder estudiar el libro de Ruth, en este año me pude dar cuenta eh, lo que nos habla el libro de Ruth y cómo nos marca tiempos, ¿ok? Y voy a enfocarme en lo que es nuestro aspecto en el ámbito de ser una generación profética para nosotros interpretar los tiempos seleccionados, ¿ok? Y como pueblo del Señor nosotros debemos inquirir en su presencia y poder navegar, profundizar, qué nos habla la Torah, qué nos enseña la Torah, qué nos muestra la Torah. Y yo no sé si a usted en muchas oportunidades lee la escritura y parece que se reserva una revelación para cada ciclo. En este caso, nosotros todos los años estudiamos la Megilá de Ruth y en todos los años el Padre Eterno nos da una porción para nosotros caminar en ella y entenderlo, porque la revelación nos permite entendimiento. ¿Amén? Por allí se conecta gente hermosa, el maestro Anthony Boscan está conectado, también está la profeta Eribel Semprún,
Así que por favor sigan pues haciendo viral y háganle el comunicado pues que ya estamos transmitiendo en vivo, ¿ok? También se conecta con nosotros Nirielis Romero, dice Shalom, bendiciones, pastora, un abrazo fraternal para todos los que se están conectando, para todos aquellos que hoy pues nos damos una cita para poder comprender. Vamos a ir marcando tiempos. Esta Megilá de Ruth nos permite entender los tiempos profetizados, ¿ok? Nos permite entender las estaciones y para que nosotros como generación profética entendamos, podamos entender, porque tenemos derecho al entendimiento, de poder entender esos tiempos o esas pautas, porque la festividad de Shavuot nos marca a nosotros pautas, nos marca a nosotros escenario, nos marca a nosotros, amados, eventos y acontecimientos. Entonces, ciertamente, pues dentro de lo que vamos a compartir hoy, vamos a estar compartiendo lo que nos muestra el texto de la Megilá de Ruth o del libro de Ruth y nos va a marcar las estaciones, ¿ok? Y es importante de que nosotros podamos comprender lo que son las estaciones porque las estaciones nos marcan tiempo, ¿ok? Las estaciones nos marcan a nosotros los tiempos proféticos y los tiempos profetizados y también nos habla de esas santas convocatorias, de esos tiempos que el Eterno seleccionó y que dentro de nuestra cultura nosotros tenemos que comprender qué nos dice la escritura cuando habla de la estación y por qué en la escritura se habla de la estación de la primavera, por qué se habla de los diferentes meses, por qué se habla de, de los muedín, de las puertas que se abren y la eternidad toma lugar, por qué todo esto es importante y es profético, ¿no? Entonces hoy tenemos un cliché de que a todo lo quieren, ¿cómo diríamos? Le quieren implementar que es profético y lo profético no lo entienden, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir comprendiendo allí un poquito más de lo que el Padre nos da. Por allí también se conecta Marianela, dice Shalom familia del reino, Shalom bendiciones. También está mi mega archi consentida, Benilda Canizares. Ok, un abrazo fraternal para todos. Hoy vamos a estudiar la Megilá de Ruth. Vamos a estudiar el tiempo que marca, ¿ok? Hay un tiempo que marca en este libro y para mí, quizás para otras personas pues ya lo sabían, este año a mí se me revela cómo la Megilá de Ruth o el libro de Ruth, que tiene unos escasos 4 capítulos, pero que tiene una profundidad y exclusivamente se relaciona con la festividad de Shavuot y se relaciona con ese nuevo comienzo y recordando que después de la festividad de Shavuot, entonces tenemos 2 encomiendas, tenemos ciertamente dos fundamentos o 2 pilares al cual nosotros debemos manifestar. La fiesta de Shavuot, perdón, fue una fiesta, un tiempo seleccionado donde el Padre Eterno se libó en nosotros, derramó en nosotros un cargamento, una capacitación para que después de Shavuot nosotros, amados, tenemos una encomienda, tenemos una ordenanza y tiene que ver con el aspecto del profetizar y el aspecto de la evangelización, ¿ok? Entonces, la historia de Ruth nos marca a nosotros puntos resaltantes como nosotros, amados, somos ese instrumento o esa vasija, y recordando lo que estuvimos estudiando el miércoles pasado, que estudiamos la letra, y el Eterno nos hablaba que el mes tercero es un mes donde la acción de nuestro Padre es de poder dar. La acción y el anhelo de nuestro Padre es poderse libar, es poderse derramar, ¿ok? Y la actitud de nosotros debería ser el de recibir
el de recibir la capacitación, el de recibir la impartición, el de recibir. Entonces nos convertimos en un instrumento o quizás en una vasija donde el Eterno quiere vertir, quiere derramarse, y recordando que la llenura que nosotros conocemos, ¿ok? No me llena un solo día. Es decir, el proceso de llenura es continuo y progresivo, es continuo y progresivo. Yo no puedo decir hoy estoy llena, ok, totalmente. No, es decir, el proceso de la llenura de su rúa es progresivo y también es ascendente, ¿ok? Entonces, día tras día, aunque ya pasó la festividad de Shavuot, eso no tiene, como diría, un cierre, ¿ok? Por supuesto, es importante estar en el tiempo seleccionado por el Eterno porque es una fiesta que se da en honor a Él y por lo tanto cada uno de nosotros deberíamos estar en el día que se nos convoque. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de nuestro Padre Celestial. Por allí veo también a la profeta Yarik Zacaripa. Está con nosotros. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Entonces, entramos. Lo que nos habla el libro de Ruth. El libro de Ruth nos va a marcar ciertamente el sentido de cuando nosotros, o en el caso de Ruth, ella se alinea y comienza a converger con el Elohim que su suegra le muestra. Y aquí hay algo que me muestra el Padre, donde dentro de este libro nos marca un tiempo y nos marca el tiempo que ya estamos finalizando, es el tiempo de la primavera, ¿ok? En el mes cuarto, que es el próximo mes que ya está pronto a establecerse, nos da una apertura porque con la festividad de Shavuot a la fiesta de otoño, estos meses que van a transcurrir como el mes cuarto, el mes quinto y el mes sexto, ellos estarán asignados a lo que es la estación de verano. Entonces, dentro de lo que estuve enseñando en una segunda oportunidad, cuando Noé sale del arca, el Eterno, después de haber purificado la tierra y después que Noé sale de la barca con su familia y levantan el altar, desde aquel tiempo el Eterno estableció en la tierra las estaciones y esas estaciones marcarían los tiempos seleccionados. Los tiempos seleccionados son las santas convocatorias o los moedín, esas citas divinas que el Padre marca en el tiempo, en la tierra y por supuesto con las personas. Entonces, hablar de las estaciones, no estamos hablando de un evento natural. Hablar de las estaciones, estamos hablando de tiempos seleccionados, del marcar de los tiempos que el Eterno estableció. Por supuesto, en aquel entonces se nos enseñó y si nos sigue enseñando para nosotros interpretar en el nivel secreto del SOT, de poder entender que cuando hablamos de primavera, cuando hablamos de otoño, cuando hablamos de verano, cuando hablamos de invierno, estamos hablando de tiempo seleccionado, que es nuestra función como generación profética, como profeta de Dios, entender esos tiempos y converger con esos tiempos profetizados. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy dando a entender? Alguien dígame algo, por favor. Por allí también se conecta nuestra salmista y maestra Yadurkis Abreu. ¿Vamos bien? ¿Ok? Entonces, fíjese que dentro de este libro, en el capítulo número 1, vamos a estudiar cuando, amados, Ruth y Noemí llegan nuevamente a Israel. Y marca, el texto marca cuando ella llega a la tierra de Israel. ¿Ok? Entendemos todo lo que hemos leído el libro, que Noemí, su esposo y sus hijos salen de Israel porque había gran hambre en el país y por lo tanto ellos salen
¿ok? Por supuesto, sin la cobertura de nuestro Padre Celestial, por supuesto, sale, amado en el Señor, sin dirección y por causa de esa mala decisión hubo una gran consecuencia. Muere el esposo de Noemí, que quien toma la decisión, bendito Padre, y sus dos hijos. Ok, vamos a leerlo, vamos a poner algo, vamos a leer el capítulo 1, el versículo 1, el versículo 6 y el versículo 22 para colocar un fundamento a donde yo quiero enseñar hoy, ¿ok? Yo quiero enseñar hoy la Megilá de Esther entendiendo sus estaciones, porque la estación me marca un tiempo señalado, ¿ok? Para poder prepararnos para el próximo tiempo señalado que sería para las festividades de otoño, ¿sí? Prepara un escenario de transición y sobre todo de converger con la palabra profética, de caminar bajo la pauta que el Padre nos ha entregado, ¿ok? No caminamos a ciegas. Ninguno de nosotros que nos hacemos llamar profeta de Dios, nos hacemos llamar una generación profética, no podemos caminar a ciegas, no podemos caminar sin tener el entendimiento de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. ¿Sí me explico? Vamos, dígame algo alguien. ¿Está allí? Permiso. Ok, ¿cómo vamos? ¿Me escucho bien? ¿Quién me dice algo? ¿Cómo se está transmitiendo el video? Por favor, ¿cómo se escucha mi voz? ¿Se observa bien? No veo comentario por allí. ¿Quién me dice algo? Ok, voy a ir aprovechando el tiempo porque se me va y luego entonces quedamos pues. Dice el capítulo 1, versículo 1 del libro de Ruth, dice, en el tiempo en que los distintos líderes gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Y quiero resaltar intencionalmente cuál era la situación de Israel, una situación de escasez, una situación de estrechez. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelet y su esposa Noemí y sus dos hijos Mailot y Quilot. Todos eran efrateos, es decir, de la tierra de Belén, Efrata. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. ¿Ok? Y dice que se quedaron a vivir. Usted lee todo el relato completo. ¿Ok? Y dice que fueron 10 años que estuvieron en Moab. Voy al 6. ¿Ok? Dice, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras. Allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde habían vivido juntos y emprendieron el camino que la llevaría hasta la tierra de Judá. ¿Ok? Entonces voy a detenerme acá. ¿Cuál era la situación de Israel? Había gran hambre, escasez y estrechez. Luego de estar durante 10 años, sabemos y entendemos que el esposo de Noemí muere y los hijos de Noemí también mueren, ¿ok? Y resulta que ella queda en gran endecha juntamente con sus nueras, pero en el versículo 6 dice que llegó una buena noticia. El Dios de Israel se había acordado de su pueblo y había traído un tiempo, amado el Señor, de, de provisión para su pueblo. ¿Ok? Entonces, entendemos esta verdad. Luego del versículo 8 viene la determinación de las nueras de Noemí. Vamos a leer. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras, mira, vuélvanse cada uno a su casa, a la casa de su padre, y que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes me han mostrado a mí
y también a los que murieron conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar y con un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas de llanto, exclamaron, no, no vamos, no, nosotros no vamos a volver, nosotros nos vamos a quedar contigo, vamos a volver a tu pueblo. El 11 dice, vuélvanse a sus casas, hija mía, insistió Noemí, porque si se irían conmigo, ¿acaso yo me volvería a tener otros hijos o me pudiera casar? Vuélvanse a sus casas, hija mía, vuélvanse, dice ella, ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Y si yo abrigara esa esperanza, esta misma noche yo me casaría y llegaría a tener hijos. Ustedes están dispuestos a esperar para que ellos crezcan y por eso se quedarían ustedes sin casarse. Entonces dice Noemí, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano de Dios se ha levantado en contra de mí. Una vez más ellas alzaron la voz y comenzaron a llorar. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, y vuélvete con ella. Y esto me pareció, esto me resaltó, ¿ok? Porque sabemos y entendemos que la tierra de Moab es una tierra que tiene un parentesco con Israel, pero ellos tenían sus dioses paganos, habían dado la espalda al Elohim de sus padres y ellos, amado, se consideraba una tierra de paganos. Sin embargo, Noemí les dice, bueno, y esto es para meditar, mientras ellas estuvieron bajo el techo de Noemí, ellas estaban siendo discipuladas o instruidas bajo la Torá y bajo los preceptos del Eterno. Pero acá el texto nos dice que Noemí le dice que se vuelvan a sus casas, que se vuelvan a sus vidas y que se vuelvan a sus dioses. ¿Ok? Entonces, a esta parte es importante porque aquí puntualizo algo donde este libro, esta Megilá, no solamente está hablando, amado el Señor, de una restauración que es válida, sino que está hablando de una determinación en volverse al Eterno. ¿Ok? Orfra, dice la Escritura que ella se vuelve a su tierra y se vuelve a sus padres y se vuelve a sus dioses. Pero Ruth determina algo. Ruth, amado, decide. Ruth nace de nuevo y determina a qué Elohim ella va a servir. ¿Ok? Y nos vamos y dice el 16. Pero Ruth respondió y dijo, no insista en que te abandone, ni que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ru estaba decidida a acompañarla, no insistió más. Entonces, vamos al 22, y esto es lo que quiero puntualizar. Así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada de su nuera, Ru, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Y aquí esto es el punto medular de lo que hoy voy a enseñar. Cuando nosotros en la escritura, ok, vemos la palabra cebada, nosotros debemos entender qué significa la palabra de la estación o la cosecha de la cebada. Me agrada porque dice cuando llegaron comenzaba, ¿ok? Comenzaba la cosecha de la cebada y esto es un tiempo seleccionado. Para lo que conocemos esta revelación, cuando se comienza la cebada es el mes de Abí,
que significa brote, que significa, amado, blando, que significa espiga. Es decir, que cuando Noemí y cuando Ruth vuelve a la tierra de Israel, ellos vuelven precisamente en un nuevo año bíblico, ¿ok? En un mes de Abí, en un mes, amado, donde se establece la primavera, cuando Noemí y cuando Ruth regresan a la tierra porque se escuchó que ha pasado el invierno, se han cesado las lluvias y el canto de la tórtola se escucha en la nación. El tiempo de la canción llegó, ha llegado la primavera, dice Cantares. ¿Sí me explico? Bendito Padre. Por allí está nuestra maestra Joana Bencomo, qué gran regalo, Padre. Ok, entonces, ¿a dónde yo quiero puntualizar? Yo quiero puntualizar que el libro de Esther, perdón, el libro de Ruth me marca los tiempos seleccionados. Y hoy vamos a hablar solamente de la cebada, vamos a hablar qué representa la cebada. Cuando se habla que es la cosecha, que llegaron precisamente en la cosecha de la cebada, nosotros que estudiamos las santas convocatorias, entendemos que ellas regresaron en un año nuevo bíblico, ¿ok? Ellas regresaron en el tiempo de la primavera, ellas regresaron para celebrar pesa, para celebrar libertad, para celebrar redención. Casualidad o propósito, por supuesto que es propósito. Y esto es lo que el Señor me mostraba en este año. Cuando nosotros, amados, leemos la escritura y entendemos los códigos, se nos revela el secreto. Esta parte del versículo 1:22 nos marca, bendito Rey, el tiempo de las santas convocatorias donde el Eterno va marcando pauta, va marcando escenarios proféticos, ¿ok? Entonces, Ruth y Noemí se convierten en unos mensajes vivientes. Ellas llegan para celebrar la pesa del Señor y celebrando la pesa del Señor, ellas obtienen libertad, liberación. Ellas comienzan un proceso de restauración como lo hemos comenzado nosotros. Y esa estación marcó en la vida de Ruth y marcó en la vida de Noemí un nuevo comienzo, ¿ok? Entonces, fíjese lo importante de comprender. Quizás otra persona leen el versículo 1, perdón, el capítulo 1 del versículo 22 de Ruth y pasan este relato como algo normal, pero para la generación profética que estudiamos la Torá, que entendemos los tiempos seleccionados, comprendemos a qué se está hablando. Entonces, fíjese que la estación de la primavera tiene un inicio con la cosecha de la cebada, tiene un desarrollo con el Homer y tiene un final con Shavuot, ¿ok? Pero eso lo hablamos el miércoles. Entonces, lo primero que quiero puntualizar es que el capítulo 1 y el versículo 22 marcó para la vida de Ruth y para la vida de Noemí libertad. ¿De qué iban a ser liberadas? De su endecha, de que iban a ser liberadas de su aflicción, de las cargas pesadas que vivieron, no en Egipto, sino en Moab, una tierra de paganos. De allá, dice la escritura, que Noemí escuchó el canto de la tórtola, escuchó que en Israel su Elohim había levantado un tiempo de provisión y ella decide volver a su tierra. Y decide volver a su tierra, casualidad o propósito, para celebrar Pesa, para celebrar la festividad de la libertad, la festividad de la liberación, la festividad de la redención. ¿Ok? Y de allí comienza
otro tiempo seleccionado, porque luego de celebrar nosotros Pesa, celebramos primicia y desde primicia comienza el conteo del Omer. Cada día contamos 50 días para llegar a la festividad de Shavuot. Entonces, en cada uno de esos días, Ru, en el conteo del Omer, que es el desarrollo, en el conteo del Omer, Ru está trabajando en la hacienda de Boz. Ru fue introducida en un tiempo seleccionado. Por favor, présteme atención y dígame que me está comprendiendo el mensaje. Es decir, que cuando Ruth llega, no llega en cualquier estación, no llega en cualquier día, sino que llega en un tiempo seleccionado, en una santa convocatoria. Y esa santa convocatoria comienza en Ruth y en Noemí un proceso de restauración, un proceso de libertad, un proceso de liberación. ¿Ok? Y todo ese proceso al cual ya celebramos la festividad de Pesa es introducida en un conteo del Omer. Y cada día de los días del Omer, ¿ok? Cada día Ruth trabajaba en la hacienda del pariente redentor. ¿Quién es este pariente redentor? Vos. Y vos es la representación de Yeshua, ¿ok? La representación de aquel que le quitó las cargas pesadas de Moab y que le quitó las afrentas de su aflicción para introducirla en un proceso de restauración, ¿ok? Un proceso ascendente. Cada día que pasó desde la cosecha, dice, cuando llegaron a Belén comenzaba la cosecha de la cebada, ¿ok? Y para poder llegar a Shavuot, amado, desde Pesa hasta Shavuot, es un proceso ascendente, es un proceso de ir escalando y se cuentan 50 días o se cuentan 7 semanas y en ese transcurrir de esa semana me agrada muchísimo porque en el capítulo 2 nos damos cuenta que cuando ella va a trabajar en cada uno de los días que ella fue a trabajar en la cosecha de la cebada, en el tiempo de la primavera, dice la escritura que vos había dado una orden y esa orden es que cada gavilla que se le caía al segador le pertenecía a la viuda, a la huérfana o el menesteroso. Y dice la escritura que el Eterno toca el corazón de vos y le dice, no la avergüence, deja caer a propósito espiga para que pueda llevarse a su suegra. Entonces, el proceso de restauración de Ruth es que cada día de los días del Omer, ella tenía alimento, ¿ok? Para aquel entonces era un alimento físico, eran gavillas de cebada. La cebada, cuando estaba al inicio de la cosecha, ella no se podía comer, no se podía comer el grano, no se podía comer harina. Tenía que tostarse para comerse porque cuando está verde no se puede hacer harina porque es amarga, ¿ok? Pero cuando está en grano, se tuesta el grano y se come, ¿ok? Y cada día de los días del Omer, que fueron 50, dice la escritura que ella tuvo alimento, ella tuvo sustento, porque había una orden de que cuando los segadores se le caía, y en este caso fue a propósito intencional, se le caía la gavilla, ella tenía el derecho legal de tomar esa gavilla para ser sustentada, para ser alimentada. Y así pasaron 50 días, así pasaron 7 semanas y se terminó la cosecha de la cebada.
Se termina la cosecha de la cebada, pero inicia la cosecha del trigo. Y eso se lo enseño este miércoles, ¿ok? Para que entonces caminemos bajo diseño profético, para que caminemos y veamos la escritura que las estaciones marcan tiempos seleccionados de parte del Padre. Marcan, amado, pautas, escenarios. Y yo voy a tomar lo que hacían los segadores, los trabajadores de la hacienda de Bo, con lo que hablé el miércoles cuando la palabra gamul o la palabra gamel nos habla de camello, de un hombre rico que cabalga en un camello buscando un hombre o una mujer humilde para poder hacerle bondad o para mostrar su benevolencia, ¿ok? Entonces yo conecto a aquellos segadores, amado en el Señor, en la obediencia, en la recompensa, en la determinación de Ruth, cuando le dijo a Noemí, mira, no voy a dejarte, no me voy a separar de ti, no voy a dejarte ni a ti ni al Elohim de tu tierra. Tu tierra va a ser mi tierra y tu Elohim va a ser mi Elohim. ¿Ok? Podemos darnos cuenta que aquella decisión de Ruth, aquella determinación de Ruth hizo que su destino profético estuviera marcado en los tiempos seleccionados, en ese tiempo profético que a veces nosotros no podemos dejar pasar, ¿ok? No podemos dejar pasar. Y cada uno de esos 50 días, cada una de esas 7 semanas, bendito Padre Celestial, había una gavilla que el segador dejaba caer a propósito para que Ruth tuviera el derecho legal de tomar el sustento y llevarlo a su casa. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, esta pauta la quiero colocar como introducción o como piso para que podamos comprender qué vamos a hacer nosotros después de celebrar Shavuot, después de haber celebrado esta festividad, después de haber contado esos 50 días, después de haber contado esas 7 semanas. ¿Qué viene ahora después que termine el mes tercero? Después que ya tenemos la Torá grabado en la mente y en el corazón, después de haber experimentado un cargamento, una sanidad, una libertad, una llenura. ¿Qué vamos a hacer después de esto? ¿Qué vamos a hacer al cierre de la primavera? Y me agrada muchísimo porque el Eterno me marcaba pauta en el sentido de poder comprender que las estaciones marcan los tiempos señalados, esas citas divinas que el Padre reserva para ti. Pero en tu obediencia, en mi obediencia, y vamos a tomar el personaje de Ruth, cuando determinamos nuestro corazón a amalgamarnos, a adherirnos a sus mandamientos, a sus estatutos, ese recorrido, esa trayectoria, ese recorrer de los días, amado, tienen recompensa. Y recuerde la palabra profética, recompensa. Recuerde lo que el Eterno nos habló el día cuando comenzamos el año bíblico, que era el año de nuestro botín, que era el año de la recompensa, que era el año donde se activa la ley del despojo, y eso habla de ser restituido, de ser restaurado. Y el postrer de Ruth, ella recibió restauración, fue restituido en todo lo que perdió. Perdió un esposo, perdió una posición y el Señor se la devolvió. Porque cuando tú y yo determinamos, amado, obedecer la Torá, obedecer sus preceptos,
entender, tener este entendimiento de sus santas convocatorias, de sus tiempos seleccionados, eso el Eterno te lo va a recompensar. Eso el Eterno te lo va, amado en el Señor, a restituir. Eso, amado, el Señor lo honra, recompensa tu obediencia. Cuando tú y yo somos obedientes a los tiempos que Él seleccionó, a la cita que Él estableció, que como hijos del Eterno, como pueblo del Señor, debemos estar apercibidos, entendido cuando llega el primer día de la primavera, es el año nuevo bíblico, ¿ok? Y 14 días del primer año del año nuevo bíblico, 14 días es Pesa. Y después de Pesa, después de Pesa, entramos en una festividad de sacar la levadura. Pero el tercer día me habla de resurrección. Y desde allí comienza un conteo de 50 días, de 7 semanas. Entonces llega Shavuot. Llega Shavuot, ¿y qué hacemos después de Shavuot? Eso se lo explico el miércoles, ¿ok? Quiero que esto esté claro y para que usted me siga la línea y tengamos una secuencia, lo que voy a explicar el miércoles, ¿ok? Para que después de Shavuot, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra próxima parada? ¿Dónde nos vamos a volver a detener y nos vamos a reunir? La próxima parada es en el mes séptimo, es donde el Eterno nos vuelve a convocar, nos vuelve, amado, a invitar, y son las festividades de otoño. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Son festividades, bendito Padre Celestial, que marcan pauta en el ámbito espiritual y en el ámbito profético, en el ámbito natural. Entonces, parte de esto, el Eterno nos enseña a nosotros para que seamos entendidos en el tiempo. No caminamos a ciegas, no tenemos ocurrencia de hombre. Lo que hacemos y lo que obedecemos y lo que observamos está establecido por nuestro Elohim, está establecido por nuestro Abacadó, está establecido en su Torá. No estamos caminando en ocurrencia de hombre, estamos caminando bajo diseño profético, estamos obedeciendo a su palabra profética y eso tendrá recompensa, eso tendrá galardón, eso tendrá honra, eso tendrá restitución, eso tendrá, amado, honra para cada uno de nosotros, porque Él nos honra y nos recompensa cuando determinamos como Ruth. Ella determinó y le dijo, no, no me insistas más, no me voy a separar de ti, donde tú mueras, yo voy a morir. Tu pueblo es mi pueblo y tu Elohim es mi Elohim. Y eso marcó un antes y un después en la vida de Ruth. Y Ruth podemos llamarla que era una mundana, era pagana. Pero todo aquel que estuvo separado de la Torá, separado de su diseño, separado de su origen, el día que decida hacer teshuvá, el día que quiera hacer tikkun y rectificar y volverse a su Elohim, el que lo creó, él tiene sus brazos dispuestos y abiertos para podernos recibir. Cada uno de nosotros tomamos un día la determinación de salir de lo pagano, de salir del mundo, del cosmos, de salir de la religión, de salir de la mal llamada teología y volvimos a nuestro origen, volvimos a nuestro Elohim, volvimos a nuestra cultura. Y aunque muchos critican, ¿ok? Critican esa acción, Él nos recompensa, Él, amado, nos recompensa, nos galardona, nos honra por determinar ir en pos de lo profetizado, caminar
bajo sus santas convocatorias, sus tiempos señalados. Entonces, esta es la porción de hoy, esperando que me haya comprendido, ¿ok? Entendiendo que la estación de la primavera tiene un inicio, tiene un desarrollo, pero también tiene un final. ¿Cuándo termina la estación de la primavera? Cuando termina el mes tercero. ¿Qué hacemos, pastora, cuando termina el mes tercero? El miércoles se los explico. ¿Sí me expliqué? Espero que sí. Entonces, cuando llega Ruth y Noemí a Israel nuevamente, llega en el nuevo año bíblico, en el mes de Abí, para la festividad de Pesa. Y se queda en la hacienda de Boz trabajando hasta el cierre de la cosecha de la cebada y hasta el cierre de la cosecha del trigo. Va conmigo, levante su manito allí. Padre, yo te doy gracias, mi rey. Adoro tu presencia. Mira todo aquel Señor que está allí conectado contigo, mi Padre Celestial, que un día como Ruth, Padre Eterno, determinó servir a Elohim. Un día, Padre Eterno, tuvo la convicción de conocer al Elohim de Elohim, de adoptar su cultura, de caminar en sus preceptos, en caminar en sus tiempos seleccionados, Padre. Y así como aquella determinación y aquella decisión fue recompensada, así yo proclamo, Padre, que cada uno de nosotros en este caminar, así como levantaste un voz para Ruth, tú tienes a nuestro amado Yeshua cabalgando en un camello, un hombre rico cabalgando en un camello, Padre eterno, buscando un hombre y una mujer humilde de corazón para demostrarles sus bondades, para demostrarles su benevolencia, para demostrarles su riqueza. Hoy yo proclamo, Padre, que como Ruth, Padre, encontramos destino. Al momento que nos volvimos a ti, Padre eterno, al momento que decidimos volver a nuestro origen, encontramos destino, encontramos restitución, encontramos, Padre eterno, encontramos, Padre amado, restauración, encontramos liberación, encontramos redención. Así yo proclamo, Padre, que la emuná, esa firmeza, Padre eterno, en nuestro corazón, sea inamovible hasta el día que tú vengas por tu pueblo. Bendito Padre Celestial, yo proclamo, Padre, que hay una gavilla, Padre eterno, allí para tus hijos, Señor. Hay una gavilla que usted ha dejado caer intencionalmente, Padre, para el sustento, para la restauración, para la redención de nuestro caminar, y todo sea para la gloria de aquel que vive por siempre y para siempre. Bien, mi amada familia del reino, agradecida del Padre Celestial, esta es la porción del día de hoy. Nos conectamos este miércoles para cerrar esta parte. Lea por favor el capítulo 1 de Ruth y el capítulo 2, que es lo que vamos a tratar para el próximo miércoles, y allí cerramos la idea de la cual hoy quiero impartirle, esperando que bendiga tu vida, esperando que entiendas las santas convocatorias, los tiempos seleccionados, y que podamos converger con eso que Él estableció para su pueblo, para su novia. Sin más que decirle, se despide de usted su pastora y profeta Yonay Araque. Shalom y bendiciones. Recuerde, dele a la campanita, por favor comparte el video, que estamos siendo anunciadores para aquellos que necesitan saber la verdad, que es Yeshua y su cultura. Shalom.